Cordial saludo, mi nombre es Tatiana Andrea Urbano, sobre la ampliación de capital y políticas de dividendos. Ampliación de capital es una herramienta de financiación que utilizan las empresas para incrementar sus recursos, invertir en nuevos proyectos, expandir sus negocios, etc. Existen diferentes formas de ampliación. Una es la emisión de nuevas acciones, el aumento del valor nominal de las acciones existentes, en donde los socios ya antiguos deberán realizar nuevos aportes a capital. Cargo a los beneficios no distribuidos de la empresa, es decir, se destina el capital acumulado para la ampliación del capital. Derechos de suscripción preferente a los antiguos accionistas, ya que los socios existentes tienen el derecho de prioridad para adquirir las nuevas acciones emitidas, entonces estos van a tener la opción de vender ese derecho en caso de suscribir nuevas acciones, en caso de no suscribir las nuevas acciones a su capital. La prima de emisión, que es un valor que deberán pagar los suscriptores de nuevas acciones, cobrado además del valor nominal de las mismas. Existen diferentes tipos de ampliación que son ampliaciones dinerarias, donde el aporte del capital es hecho en efectivo por los accionistas, no dinerarias, que sucede cuando en lugar de dinero se aportan bienes o derechos. La liberada, que es un tipo de ampliación de capital en la cual parte de los beneficios acumulados por la empresa se transforman en capital, y a la par, cuando los nuevos títulos emitidos para la ampliación de capital se emiten con el mismo valor que los que ya existen, es decir, que tienen el mismo valor nominal. Políticas de dividendos. Las políticas de dividendos es la forma con que cada empresa direcciona las utilidades generadas en miras del futuro de la empresa y la forma como se distribuyen entre sus accionistas los dividendos. Esto, según se ha establecido en las políticas de la organización, sea la frecuencia, el valor y la forma en que deben de ser realizados. Es decir, es un plan de acción a seguir siempre que deba tomarse una decisión respecto a los dividendos. El objetivo básico de las políticas de dividendos es la maximización de la riqueza de los propietarios de la empresa y la adquisición de financiamiento suficiente. Por lo tanto, debe establecerse mediante un análisis previo con cautela, pues su importancia en la estructura financiera y el valor de la empresa determina su fortaleza o debilidad financiera, pues los dividendos representan una obligación financiera que deberá de ser paga en cualquier momento. Políticas de dividendos. Las políticas de dividendos es la forma con que cada empresa direcciona las utilidades generadas en miras del futuro de la empresa y la forma como se distribuyen entre sus accionistas los dividendos. Esto, según se ha establecido en las políticas de la organización, sea la frecuencia, el valor y la forma en que deben de ser realizados. Es decir, es un plan de acción a seguir siempre que deba tomarse una decisión respecto a los dividendos. El objetivo básico de las políticas de dividendos es la maximización de la riqueza de los propietarios de la empresa y la adquisición de financiamiento suficiente. Por lo tanto, debe establecerse mediante un análisis previo con cautela, pues su importancia en la estructura financiera y el valor de la empresa determina su fortaleza o debilidad financiera, pues los dividendos representan una obligación financiera que deberá de ser paga en cualquier momento. Las políticas de dividendos atienden en dos facetas. La primera, cuando existe la inclinación por la no distribución de dividendos y fortalecer el capital, o la segunda, que sería remunerar la inversión realizada por el accionista, disminuyendo la protección de la empresa.
Por lo tanto, es una decisión que debe tomarse con cautela, pues de no haber un equilibrio entre ambas facetas, se van a generar consecuencias graves para la empresa. Existen diferentes tipos de políticas. Las políticas de dividendos atienden en dos facetas. La primera, cuando existe la inclinación por la no distribución de dividendos y fortalecer el capital, o la segunda, que sería remunerar la inversión realizada por el accionista, disminuyendo la protección de la empresa. Por lo tanto, es una decisión que debe tomarse con cautela, pues de no haber un equilibrio entre ambas facetas, se van a generar consecuencias graves para la empresa. Existen diferentes tipos de políticas. La razón de pago, que indica el porcentaje por unidad monetaria que deberá de ser distribuida por los accionistas en razón de los dividendos. Dividendos regulares, que se basan en el pago de un dividendo fijo en cada periodo. Dividendos bajos, regulares y extras. Estos se deben llevar a cabo cuando las utilidades los justifican. Y dividendos por acciones, en el sentido contable, el pago de un dividendo en acciones significa un cambio entre las cuentas de capital en vez de una utilización de fondos. La distribución de dichos dividendos está dada por las leyes nacionales, pero estas pueden ser políticas de dividendo estables, que es cuando se alinean los dividendos de la empresa al crecimiento de la misma a un largo plazo. Entonces ellos van creciendo conforme el desempeño de la empresa. Políticas de dividendos constantes. Esta modalidad ofrece un pago constante de acuerdo al desempeño de la empresa, lo que implica un desafío para el planeamiento financiero de la misma. Y la política de dividendo residual, que permite a la empresa tener la libertad de establecer el periodo para el pago y la distribución se realiza una vez se haya saneado el capital de giro, y así no involucra el endeudamiento externo con el pago de dividendos. Factores que afectan la política de dividendos. Las normas legales, pues el pago de dividendos no solo depende de lo establecido por los socios, sino también del marco legal del país. Factores financieros, pues antes de establecer una política de dividendos es necesario observar las obligaciones financieras de la empresa para no incurrir en atrasos con las obligaciones o afectar el flujo de caja. Las obligaciones fiscales, se deben de observar la carga fiscal para los dividendos antes de establecer las políticas, y la disponibilidad efectiva en tesorería.